Comencemos con la fase de estructuración, ¿no? Habíamos visto que en la fase de estructuración tenemos una herramienta que es la tabla de generación de estrategias, el mapa de conocimiento, diagrama de influencias o mapa de valor, y, digamos, la valoración subjetiva de variables inciertas, ¿no? Veamos nuestro caso. Imaginémonos que tenemos un problema de un decisor que tiene que lanzar un determinado producto al mercado. Veamos si lanza el producto, sus opciones de que lo lanza o no lo lanza. Si lo lanza, el proyecto puede tener éxito y va a haber un BAM positivo, va a ganar plata. Pero si lanza y fracasa, va a perder plata, ¿no? Bueno, si no lo lanza, no pasa nada. El tema es cuál es su proceso de estructuración. Digamos que en este caso, él usa este instrumento que es la pirámide decisional. En la pirámide decisional nosotros organizamos las decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, en este caso, las decisiones de política son las decisiones que yo ya en el marco del proyecto tomo como dadas, ¿no? Por ejemplo, este señor dijo que para nuevos productos va a hacer una nueva línea de producción y va a cubrir el mercado local. O sea, es decir, no va a pensar en subcontratar, no va a pensar en el mercado extranjero. Eso ya lo decidió. Por lo tanto, esto es una política en el marco del proyecto, que es muy distinto a las políticas públicas o las políticas de la empresa. El tema de qué año lanza, qué capacidad va a tener los equipos, qué marca va a comprar, son decisiones operativas, ¿no? Son decisiones que van a tener que ser, digamos, planteadas y en algún momento van a ser estratégicas, luego que hayamos decidido otras cosas primero. Esas cosas, eso que vamos a decidir primero, son lo que nosotros llamamos las decisiones claves en un solo momento, que son las decisiones estratégicas. Imaginémonos que la decisión estratégica de este inversionista es lanzar o no el producto al mercado. Entonces, analicemos un poquito más. Si él, para decidir si lanza o no lo lanza el producto al mercado, él debió haber estructurado una variable de resultado, que en este caso es, bueno, ¿cuánta plata me puedo llevar para mí? En este caso le hemos llamado el BAM, el valor actual del flujo de caja, ¿no? Para calcular el BAM del flujo de caja necesito obviamente el flujo de caja y una tasa de descuento intertemporal, ¿no? Al igual que en el Sistema Nacional de Inversión Pública que usamos el 9% para valores reales, ¿no? El flujo de caja va a depender de los ingresos netos y los cambios en el capital de trabajo, ¿no? O sea, yo voy a tener los ingresos netos y va a haber cambios en el capital y eso me va a dar el flujo de caja. Ahora, los ingresos netos van a depender de los ingresos antes de intereses e impuestos, ¿no? Menos los impuestos, ¿no? Entonces eso me da los ingresos netos. Y los ingresos antes de intereses e impuestos van a depender de los ingresos, el costo total y la depreciación que vayan a tener los equipos. Si analizamos un poquito más de detalle esto, vamos a ver que los cambios del capital de trabajo va a depender de la tasa de inflación, del capital de trabajo inicial, ¿no? Y el porcentaje de los ingresos que yo requiera como capital de trabajo. Por otro lado, la depreciación va a depender, digamos, de la tasa de inflación, de la inversión en equipos y la tasa de depreciación. Analicemos un poco más de detalle en lo que resta del diagrama de influencias, esa parte que estoy marcando. Entonces veamos, los ingresos antes de intereses e impuestos van a depender de la depreciación, del costo total y los ingresos como te había planteado. Por otro lado, el costo total va a depender del costo fijo más el costo variable. Y el costo variable va a depender del costo unitario y del volumen de ventas. Los ingresos van a depender del precio y del volumen de ventas. Por otro lado, la depreciación va a depender de la inversión en equipos y de la tasa de depreciación. La inversión en equipos va a depender del número nuevo de equipos que vaya a comprar en función al total de equipos que yo necesite. Ahora, el volumen de ventas va a depender del mercado potencial, o sea, de toda la torta del mercado, por la participación que tenga mi empresa en eso. Y la participación va a depender del ingreso del mercado, el periodo de crecimiento, la vida útil y el periodo de equilibrio. Lo que estoy representando, digamos acá, es un poco lo que le llamamos el ciclo de vida del producto, ¿no? Es como que cuando yo dibujo, digamos, un producto que entra y sale al mercado, ¿no? Si marco acá, si
te indico acá, por ejemplo, es la parte cuando ingresa el producto al mercado, el periodo que se estabiliza, ¿no? Y cuando tiene el periodo de declive, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos tratando de representar con estas tres, esas cuatro variables de ahí abajo, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, los ingresos, ¿no?, van a estar dados básicamente por el precio y el volumen de ventas. Ahora, la inversión en equipos, habíamos dicho que es el número de equipos, el total de equipos va a estar dado por el volumen de ventas entre la capacidad de los equipos, ¿no?, y el costo de los equipos, ¿no? Entonces, digamos, todo eso es el esquema mental que tiene la persona que ve este negocio, en el cual estamos identificando en forma explícita todas las variables de incertidumbre que pueden requerirse para eso, ¿no? O sea, yo acá en forma directa te estoy diciendo qué estoy considerando y qué no estoy considerando para la estimación de la variable de resultado, ¿no? Entonces, con un diagrama así, tú me puedes decir, César, falta esto, César, esto no es así, ¿no? De tal manera que tú lo tengas muchísimo más claro, ¿no? Entonces, veamos. Dentro de estos diagramas de influencia, nosotros encontramos variables que son calculadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el ingreso es calculado por el volumen de ventas, por el precio. Mira que dentro de ello hay una fórmula explícita y hay dependencias condicionales. El ingreso depende del volumen de ventas y del precio, ¿no? Por lo tanto, acá yo tengo que estructurar una fórmula, que en este caso es volumen por precio. Igual acá, en el costo total, hay un costo variable y un costo fijo, ¿no? La fórmula del costo total sería el costo fijo más el costo variable. Igual, acá el costo variable depende del costo unitario y el volumen de ventas, y la fórmula del costo variable es el volumen de ventas por el costo unitario. Entonces, hay toda una técnica de construcción, digamos, de estos diagramas de influencias, en los cuales el analista extrae del experto temático el esquema del negocio. De la misma manera que un arquitecto extrae de su cliente, digamos, cuál es la casa de sus sueños y la pone, digamos, en un dibujo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos, digamos, ponernos de acuerdo de qué vamos a considerar y qué no vamos a considerar en la evaluación. Ahora, cuando vemos acá, digamos, encontramos variables de input, porque el precio es una variable de input. El ingreso al mercado, el periodo de crecimiento, cuánto va a demorar este producto, cuánto va a ser el periodo de declive. Por ejemplo, el mercado, el tamaño del mercado inicial, ¿no? El crecimiento del mercado, ¿no? Que esto estaríamos representando la demanda con esto, ¿no? Los costos de los equipos, la capacidad de los equipos, los costos fijos, ¿no? Si vemos la otra parte del diagrama, tenemos, por ejemplo, el porcentaje de ingresos que yo necesito para el capital de trabajo, la tasa de depreciación, la tasa de impuestos, etcétera. Entonces, con el diagrama identificamos variables que son inputs, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuál será el precio que se podrá cobrar por este producto, digamos, en los próximos años? Es difícil saberlo, claro, podemos hacer un estudio de mercado, pero se supone que estamos haciendo un perfil, ¿no? Podemos trabajar con información secundaria, ¿no? Entonces, imaginémonos, y esto se puede mediante una técnica en la cual todas esas variables de input que hemos identificado, la participación de mercado, la tasa de crecimiento, el precio, ¿no?, etcétera, los costos unitarios, todo lo que habíamos visto, con una técnica específica yo puedo identificar, digamos, el valor bajo, el valor base y el valor alto, ¿no? El valor bajo básicamente es aquel valor que yo estimo que existe un 10% de probabilidad que el verdadero valor de la variable toma el valor bajo o menos. El valor alto es aquel que yo estimo que existe solamente un 10% de probabilidad que el verdadero valor esté por encima del valor que yo he denominado como alto, ¿no? Y el valor base, ¿no?, es lo que llamamos la mediana. Para mí es igualmente probable que el verdadero valor de la variable esté por encima o por debajo del valor que yo he determinado como valor base. Ahora, a las personas tú les puedes preguntar sin que sepan de probabilidades cuál es el valor mínimo, el valor máximo, ¿no?, y el valor que él apostaría, ¿no?, que es la moda. Si es así, yo también puedo calcular esta estructura a partir de esa valoración que me pueda dar un determinado experto. Entonces, de acá, digamos, podemos comenzar a ver los rangos de incertidumbre de las variables, ¿no? Muchos de ustedes que son ingenieros también,
¿no? Decimos, bueno, entonces, pero para la inversión no hay incertidumbre, me vas a decir, porque yo puedo tener un expediente técnico, ¿no? Pero eso no es verdad, ¿no? O sea, la mayoría de ustedes sabe, digamos, que es más probable que el verdadero valor de la inversión esté por encima de lo que me indica el expediente técnico, ¿no?, que por debajo. Entonces la distribución de probabilidades no es simétrica. Entonces, ¿por qué sensibilizamos más o menos 10%, ¿no? Es, digamos, una estructura común decir que los sobrecostos en infraestructura normales, ¿no?, sin adicionales, sin otras cosas, no estén en el orden, digamos, de hasta casi el 50%, ¿no? La probabilidad que cueste menos de lo que yo he fijado, ¿no?, puede ser, digamos, no necesariamente simétrica. Entonces, ¿yo por qué no sensibilizo un estudio de preinversión diciendo que puede ser menos 5 más 50%, ¿no? Siempre le pongo 10, más o menos 10%, más o menos 20% cuando la distribución no necesariamente es simétrica, ¿no? Entonces, acá para cada una de las variables, por ejemplo, digamos, en este caso, la variable precio, ¿no?, los expertos temáticos que han tratado de proyectar esto me dicen que en realidad existe un 80% de probabilidad que el verdadero valor de la variable esté entre 1.44 y 3.12. Y ellos apuestan, digamos, que es igualmente probable que el verdadero valor de la variable esté encima de 2.4 o por debajo de 2.4, que viene a ser la medida. Hay muchas formas de preguntarle por rangos de incertidumbre respecto a variables inciertas a expertos temáticos, ¿no? Entonces, digamos que estos son todos los rangos para las variables de input que yo he analizado. El siguiente paso, digamos, es con eso pasar a la fase determinística, donde yo voy a construir un modelo en hoja de cálculo, ¿no?, y voy a hacer el análisis de sensibilidad. Veamos un momento. ¿En qué consiste un modelo determinístico, ¿no? Yo tengo acá, digamos, el conjunto de factores de incertidumbre, las variables inciertas que ustedes han visto, que ya he fijado rangos. Entonces yo puedo construir esas relaciones, ¿no?, uniendo input, cálculos o outputs, ¿no?, para tener esos resultados y utilizar algunos aplicativos informáticos para que me permitan hacer el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo, ¿no?, en forma muy rápida y eficiente, ¿no? Tenemos varios software que pueden ayudarnos con ello. Está el SuperTree, el Risk Detective, en el caso de simuladores de Monte Carlo tenemos el @RIS, el Crystal Ball, ¿no?, entre otros, ¿no?, que uno puede optar. Entonces el modelo determinístico no es otra cosa, ¿no?, que, digamos, una estructura donde tengo mi variable de resultado, puedo tener mis parámetros, mis variables, mi rango de incertidumbre, donde tengo los valores bajo, base y alto, ¿no?, y, digamos, hago una serie de cálculos, ¿no?, que me permiten obtener el flujo de caja, lo descuento y obtengo el BAM, que es el que estaba resumiendo más adelante, ¿no? Los invito a revisar una hoja de cálculo que estoy utilizando para este caso, que se llama Nuevo Producto, que está en Excel, ¿no? Y, digamos, podemos conversar y ver un poco, hacer una revisión del mismo más adelante.